comenzamos un recorrido que nos inspira, que nos lleva a avanzar con confianza. Juntos podemos encender el camino de la vida. Energía del cambio. Colombia, potencia de la vida. He pedido en la ley estatutaria, que está a punto de aprobarse en comisión, es decir, de iniciar su proceso legislativo, que allí quede muy bien contemplado que la educación pública en Colombia, desde el preescolar hasta la educación superior, es gratuita y universal. La ley estatutaria que cursa en el Congreso en este momento busca regular el derecho fundamental a la educación. La Constitución Política de 1991 dice que la educación es un derecho fundamental. La Ley 115 de 1994 dice que regular ese derecho fundamental en todos sus niveles necesita una ley de carácter estatutario. Por esa razón, el Gobierno Nacional avanza con este proyecto para regular el derecho fundamental a la educación en educación inicial, en la educación básica, en la educación media y en la educación superior. Si la educación es gratuita como derecho, o mejor, si la educación es gratuita, hay un derecho universal a la educación. Lo que busca esta ley estatutaria es garantizar que el sistema esté organizado. Al momento de hoy, muchas regiones, entornos rurales dispersos, aún están esperando una escuela completa, una escuela que permita toda la secundaria y una escuela que permita también la media completa. En los 4 niveles de formación, regular el derecho fundamental a la educación va a permitir lo siguiente. En educación inicial, que podamos garantizar que los niños y las niñas lleguen un poco más temprano a las escuelas. A nivel internacional, los países que están teniendo mejores resultados en las pruebas internacionales, como las pruebas PISA, empiezan la escuela mucho más temprano. Regular el derecho fundamental a la educación inicial nos permite que la inversión en el grupo humano más importante de la sociedad se pueda calcular de manera adecuada. De esa manera, el Ministerio de Educación y el ICBF articulan sus acciones para que en el sistema público los niños y las niñas puedan salir rápidamente del sistema de los CDIs y conectar con las escuelas. Esa es la mayor innovación. ¿Por qué es fundamental que esto se haga hoy? Porque de acuerdo a los estudios que sustentan todas estas decisiones, cuando se llega a preescolar con 5 o 6 años, ya se han configurado unas inequidades en los cerebros de los niños y las niñas que necesitan una intervención temprana si queremos que hacia futuro tengan unas trayectorias educativas más exitosas. Entonces, en educación inicial, esa es una innovación fundamental de este proyecto de ley estatutaria. En el nivel de formación básica, estamos integrando la visión de una formación integral. La OCDE y muchos organismos internacionales concluyen que estar un poco más de tiempo en la escuela hace la diferencia. Si logramos que el país
avance con una formación integral y una jornada extendida, que integre artes, que integre deportes, que integre la programación, como lo establecimos en el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos la plena certeza que los resultados de las pruebas internacionales van a ser mucho mejores y que vamos a tener unas brechas de educación mucho menores. Entonces, en formación básica, regular el derecho fundamental a la educación, integrando la formación integral, es esencial. En el nivel medio, lo que estamos apostando con este proyecto de ley estatutaria es a que sea obligatoria la media de manera expresa. Y eso suena técnicamente muy complejo, pero ¿qué significa en la vida de la gente? Que en los entornos rurales las secretarías de educación prioricen terminar las escuelas. La visión que tenemos como gobierno nacional es que tengamos todas las escuelas del país en condiciones de dignidad. Si logramos que las escuelas sean el centro de la vida comunitaria en todo el país, las familias van a tener mejores oportunidades de ascenso socioeconómico y el desarrollo económico comunitario será una certeza. Entonces, garantizar que sea obligatoria la media de manera expresa nos va a permitir que todos los entornos rurales dispersos puedan tener una inversión que se calcula con anticipación y que los jóvenes que están en esos entornos pueden transitar rápidamente a la media y educación superior. Entonces, para quienes ven esta reflexión, la visión que estamos proponiendo como gobierno nacional es que ese grupo de 50% de jóvenes que en entornos rurales egresan de las escuelas porque no tienen en su entorno cercano una escuela que les permita el grado 10º y 11, en efecto puedan contar con esa media. El derecho fundamental a la educación superior. En este nivel estamos haciendo la apuesta por la universalización del acceso a la educación superior, que permita que los jóvenes que se han movilizado por tanto tiempo buscando oportunidades cuenten con instituciones que hoy les puedan garantizar ese tránsito inmediato de la media a la educación superior. Entendimos pues la realidad de nuestros jóvenes en los territorios y por eso flexibilizamos el requisito del puntaje de las pruebas ICFES o Saber 11 para acceder al crédito. Eso quiere decir que lo bajamos. Con esto pasamos de un puntaje mínimo que exigíamos de 210 puntos antes a 170, 180 o 190 puntos de acuerdo con las características de la educación en cada uno de los municipios priorizados. Hola, mi nombre es David Cruz y gracias a la reducción en el puntaje del ICFES tengo más beneficios para ingresar a la universidad y estudiar arquitectura, que es mi sueño. Estamos otorgando los primeros 1000 créditos bajo la modalidad de pago contingente al ingreso que le va a permitir a los beneficiarios pagar una cuota más justa que nunca superará el 20% de sus ingresos. Los beneficiarios que no tengan empleo o que reciban un ingreso igual o menor a un salario mínimo mensual legal vigente no deberán hacer ningún pago y no entrarán en estado de mora con su crédito ni serán reportados a ninguna central de riesgo. Y una vez reciban ingresos, su empleador le permitirá deducir el valor de la cuota directamente a su crédito. Mi nombre es María José Pérez Castro, soy estudiante de Ciencia Política y con la ayuda de ICETEX hemos podido pagar nuestras facturas oportunamente, ya que ha evitado el aumento de los cobros. Este año redujimos la tasa de interés del crédito de ICETEX a niveles históricos. Antes nuestros jóvenes pagaban el IPC, es decir, el valor del costo de vida o de la inflación, más 9 o 12% de interés. Y este mismo crédito lo bajamos hoy al IPC, más 3% como máximo para estudiantes en época de pago. Y si nuestros beneficiarios logran estar al día en cualquier momento del año, solo pagan IPC más 2%. Con esta medida hemos beneficiado económicamente a más de 170.000 colombianos y sus familias. Aquí también comenzamos como en Bogotá por un salto presupuestal, más o menos pasamos de 50 a 70 billones de pesos en lo que va, o sea, como recibimos el gobierno, a como en este momento lo tenemos ya aprobado en el presupuesto que sigue del año entrante. Ese salto tiene que reflejarse. Esto no es un salto cualquiera, a pesar de si ustedes le ponen el índice de inflación, les da que el salto en términos reales es muy alto. En estos primeros meses de gobierno
podemos decir con plena certeza que en educación avanza el cambio de una manera estructural. El primer gran cambio es el financiamiento del sector de educación. Entre agosto del 2022 que llegamos y diciembre del 2023, el sector de educación transita de un presupuesto de 49 billones de pesos a prepararse para empezar el 2024 con un presupuesto que supera los 70 billones de pesos. Eso es un dato irrefutable de la importancia que tiene el sector de educación para el gobierno del cambio. Y este financiamiento nos va a ayudar a garantizar que las respuestas que se le dan al sector de educación son cada vez más emblemáticas y estructurales. Este presupuesto, ¿qué permite? Que se dignifique la labor docente, que se mejore la infraestructura educativa, que se potencien las posibilidades de cobertura en todos los niveles. El país viene en las últimas décadas avanzando en la cobertura en los niveles de educación inicial, básica, media. Necesita mayores avances en educación superior. Entonces, ese presupuesto va a garantizar que se avanza con ese aumento de cobertura. También permite ese presupuesto mejorar el sistema de aseguramiento de la calidad para que podamos cumplir con estándares internacionales de formación, y también permite que nuestra apuesta de diversidad, de equidad, inclusión y accesibilidad es una realidad y tiene mejor financiamiento. En los docentes tutores, que requieren muchos niños y muchas niñas que tienen alguna condición de discapacidad y que requieren un acompañamiento en el salón de clase. Un presupuesto como este permite que podamos tener los nombramientos correspondientes de más maestros y maestras tutoras, que las aulas de inclusión que se requieren en tantos entornos rurales también se puedan construir de acuerdo a las necesidades de cada una de estas familias. Entonces, esta es una gran conclusión de este primer año de trabajo. Y también es importante saber que continúa aumentando la cobertura en educación en todos los niveles, y quisiera destacar el aumento de la cobertura en educación superior. Lanzamos la estrategia Universidad en tu Territorio, y esa es una política educativa que tiene estos 5 ejes de trabajo que permiten que la política educativa sea estructural y que sea emblemática. Es decir, que no estamos haciendo una apuesta como gobierno a un solo eje, sino que Universidad en tu Territorio dice, se llega con la universidad a los entornos que más lo requieren, se aumenta la cobertura, se mejora la infraestructura, se mejora la condición de vinculación de los docentes, se fortalece el sistema de aseguramiento de la calidad y se potencian las acciones de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad en cada una de estas regiones. Ya hemos logrado que aumente en un punto la cobertura de educación superior con cada uno de estos procesos, y si las universidades, las instituciones de educación superior continúan con sus proyectos integrales de cobertura como lo han entregado al Gobierno Nacional, los próximos años seguirán entregando estos resultados. El trabajo en educación desde que empezó el Gobierno del Cambio no ha parado, y los resultados no es que los vamos a ver en el futuro, ya los estamos viendo. Y los estamos viendo porque está aumentando la cobertura. Ya logramos que la meta que se había establecido para este año de tener más de 50.000 nuevos estudiantes en educación superior se haya superado. Vamos a cerrar el año con más de 52.000 estudiantes en las instituciones de educación superior. Así que en efecto esa meta ya se está cumpliendo. Y de esta manera, con todas las articulaciones con el sector, esperamos que siga creciendo esa tasa de cobertura. ¿Qué es importante saber en la dinámica de la relación política con las instituciones de educación superior? Que el trabajo se está haciendo con la visión regional. Universidad en tu Territorio creó el mecanismo que llamamos Programa Integral de Cobertura. Entonces, ¿qué hace un rector o una rectora? En lugar de tener que adaptar un programa del Gobierno Nacional como una receta, lo que hace es presentarle al Gobierno Nacional cuál es su proyección de aumento de cobertura. Entonces hemos recibido instituciones que dicen vamos a crecer en 15.000 estudiantes, como la UNAD, o recibimos propuestas de la Universidad del Pacífico que dice vamos a crecer en 1.000 estudiantes con nuevas sedes en diferentes regiones. Felicitamos, por ejemplo, a la Universidad del Valle, que esta semana nos presentó un programa que llevábamos esperando hace mucho tiempo,
el proyecto de la nueva sede de la Universidad del Valle en Suárez, Cauca. Con una inversión de más de 52.000 millones de pesos, ya el norte del Cauca, en Suárez, va a terminar el año con la noticia que va a tener una universidad de altísima calidad pública como la Universidad del Valle, ofertando nuevos programas en los próximos años. Entonces, en efecto, el proyecto integral de cobertura que cada universidad presenta hace el cambio porque es la institución, es la comunidad universitaria que dice cómo va a crecer, en qué condiciones va a crecer y cuáles son los criterios regionales que informan esa decisión. Las universidades que anunciamos al principio de gobierno están También estamos avanzando en 25 proyectos nuevos de sedes universitarias en diferentes zonas del país que están anclados a esos proyectos de infraestructura y a esos proyectos integrales de cobertura a las instituciones de educación superior. Vamos a cerrar el año con avances que son muy emblemáticos en Arauca, en La Dorada Caldas y en La Guajira. Los últimos días de trabajo de este año van a llevarnos a entregarle al país un complejo de oferta educativa en La Dorada que va a seguir potenciando esa visión de territorio cerebro como lo ha presentado este departamento. Así que allá estaremos en los próximos días. En Arauca, que es un territorio que tiene una tasa de cobertura muy desafiante, porque mientras la nación está alrededor del 55%, la tasa de cobertura de Arauca es del 7%. Entonces, con la gobernación vamos a cerrar un evento que le va a entregar al territorio de Arauca la gran noticia que la Universidad Nacional va a poder ahora ofertar programas de educación superior en su versión completa. ¿Cuál es la gran diferencia? Que previamente existía el programa que se conoce como PEAMA, que los jóvenes empiezan el programa y luego conectan en Bogotá. Ahora vamos a terminar el año con la noticia que se potencia la infraestructura y que van a poder terminar los procesos de formación en su territorio. Y en La Guajira vamos a cerrar el año con el programa de alimentación escolar en su versión PAE+. Y es un orgullo para la región poder decir que este es uno de los pocos departamentos que va a poder ofrecer el programa de alimentación escolar en todos los municipios, para que los niños de La Guajira que necesitan una oferta nutricional mucho más rica, ya el departamento cuente con los recursos correspondientes para empezar en el 2024 con el presupuesto que se requiere y con los mecanismos administrativos para garantizar una alimentación escolar en mejores condiciones. La apuesta en educación del gobierno del cambio es una educación de calidad y pertinencia. Y por eso desarrollamos la estrategia Universidad en tu Territorio. La pertinencia se garantiza con la estrategia del proyecto integral de cobertura, porque es cada región que le presenta al gobierno nacional cuáles son los programas más pertinentes. De la misma manera, en el proyecto de ley estatutaria incluimos un artículo que busca garantizar el derecho fundamental a la educación de pueblos étnicos. Y la visión que tenemos allí es que la
apuesta de educación propia, la apuesta de etnoeducación que tienen estos pueblos, se pueda materializar con el financiamiento correspondiente. Y esa es una gran conversación de país, que se articula con universidad en tu territorio, porque las universidades están entregando esos programas, y se articula con el proyecto de ley estatutaria que permita que hacia futuro el financiamiento pueda ser mucho más sólido. Ese salto presupuestal de este año hacia el año entrante, que se ejecutará el año entrante, indudablemente tiene que ponernos comida caliente en los colegios. No alcanzaremos a todos, pero por lo menos a garantizar que un gran porcentaje empieza a tener comida caliente. El salto entre el refrigerio, que ustedes mismos han narrado historias de corrupción, etcétera, alrededor de este tema de entregar refrigerios. El programa de alimentación escolar avanza en 3 fortalecimientos importantes: en el financiamiento, en el formato de operación y en el tiempo de implementación. Adicionamos un presupuesto que supera el 24% de lo asignado para el 2023, entonces para el 2024 el programa de alimentación escolar contará con un financiamiento que supera los 2 billones de pesos. Así que aquí hay una apuesta fundamental por fortalecer el programa financieramente. Administrativamente, el presidente de la República también autorizó que ahora este programa pueda ejecutarse por juntas de acción comunal y asociaciones de madres y padres de familia. Y esta es una respuesta para los múltiples retos de operación que este programa ha tenido por tanto tiempo. Esperamos que con nuevos operadores la manera en que el programa se lleva a los territorios sea coherente con principios de transparencia, de calidad y de pertinencia. Y el último gran cambio es garantizar el programa de alimentación escolar desde el primer día de escuela hasta el periodo de vacaciones. De esa manera, este programa va a requerir un liderazgo de las entidades territoriales certificadas para que concurran con la nación, fortaleciendo el programa, y quienes ya lo hacen puedan seguir fortaleciendo las oportunidades que este programa tiene para cada escuela y para cada familia en el país. Para fortalecer el sentido de pertenencia y que las comunidades y las familias puedan ser veedores del programa de alimentación escolar, creo que haber autorizado que las juntas y las asociaciones puedan ejecutar el programa va a ayudar a cambiar mucho esto en la operación en territorio. Les invitamos a que en articulación con sus secretarías de educación puedan indagar cómo ustedes en sus asociaciones y juntas pueden operar este programa, y que de esa manera las noticias que entregue el programa de alimentación escolar no sean noticias ni de corrupción ni de mala operación, sino que por el contrario sean noticias emblemáticas como hay en varios lugares. Tenemos territorios en donde consejos comunitarios, resguardos indígenas, diferentes entidades están entregando un programa de alimentación escolar con alimentos calientes, preparados en sitio. Y esas buenas noticias deben volverse la vida cotidiana del programa de alimentación escolar. A eso le estamos apostando y esperamos que toda la ciudadanía pueda contribuir a materializar esa visión. Es que si se habla de comida caliente hay que hablar de restaurante. Hay que hablar de quienes hacen la comida, ¿cierto? Y si esos que hacen la comida o quienes compran la comida en la región. Entonces se va ligando el sistema educativo a la misma economía regional de producción de alimentos. Y si se le entrega a la asociación de padres, por ejemplo, como contratación, y no a estas grandes corporaciones que se han forjado en las últimas décadas alrededor del PAE, pues es altamente probable que la comida llegue mejor, porque son los padres mismos, las madres mismas, las que van a estar responsabilizándose de la comida caliente de sus hijos. Para potenciar la calidad de la educación, lanzamos el programa Poder Pedagógico. Y ese es un proyecto que va a permitir en su primera cohorte que 25.000 maestros y maestras de Colombia tengan nuevas oportunidades de formación en profesionalización, maestrías y doctorados. El cierre del año
ya ha abierto la convocatoria para que instituciones de todo el sistema mixto, tanto instituciones oficiales como no oficiales, ofrezcan programas de licenciaturas, maestrías en educación, doctorados en educación, para recibir a estos maestros y que puedan tener la formación que tanto el sistema necesita. Aquí tenemos que desarrollar un programa profundo de educación al maestro, asumido por el presupuesto de la nación y en contingentes que ya no pueden ser de 5.000, sino de 20.000, de 30.000, de 40.000 profesores y profesoras. El gobierno nacional ha demostrado su compromiso con financiar el sector de manera histórica. Que esos recursos lleguen a su destinatario final va a depender de todas las personas del sector. Así que la invitación que tenemos como gobierno nacional es a que la educación, como lo ha planteado el señor presidente de la República y la señora vicepresidenta, que la educación sea el eje central de nuestro acuerdo nacional. Y esto debe ser materia de un gran acuerdo nacional. El acuerdo de paz no es solamente un acuerdo con algún grupo por allí, con X nombre, sino es un acuerdo de la sociedad toda, que debemos priorizar la educación. La educación es la fuerza transformadora de la sociedad. Y aquí voy a conectar esto con mi experiencia de vida. Yo nací en un contexto con muchas dificultades, en un hogar de una mujer que trabajó por muchos años en el aseo de muchas instituciones o en el aseo de muchas casas. Y mi padre, que fue desaparecido cuando yo tenía 4 años. Y mi familia hizo la apuesta porque la educación iba a cambiar nuestra trayectoria de vida. Y entre preescolar con una inversión de muchas personas y el nivel de formación en doctorado y luego las investigaciones de postdoctorado, lo que yo he visto es cómo la educación ha abierto las puertas para transformar mi vida y la de muchas personas de mi generación. Si logramos que lo que yo viví no es la excepción sino la norma, que cada familia colombiana sepa que sus hijos e hijas tienen una oportunidad de formación en todos los niveles, que la educación no sea una preocupación porque ya logramos garantizar un sistema organizado y un sistema equitativo, vamos a lograr que todas nuestras dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales avancen. Tengo la plena certeza que la educación es la fuerza transformadora de la sociedad. Esperamos que Colombia sea una potencia mundial de la vida y que la educación sea el eje central de esa potencia. La educación es lo que garantiza todo en la humanidad. Colombia, potencia de la vida.